Continuamos aquí en Expreso TV, lo anunciamos, nos visita, está con nosotros Martín Borbé Antelo, es presidente de Paetac. Martín, bienvenido a Expreso TV. Gracias. Bueno, vamos a aclarar para alguna gente que por ahí no lo conoce, Paetac, una de las entidades de las cámaras más antiguas del sector. Sí, este año estamos cumpliendo 125 años, somos la cámara más vieja en Sudamérica, más antigua que representa a esta actividad. Bueno, hace poco estuvimos en la inauguración de la nueva sede, un hecho realizado con gran sacrificio, la verdad los felicito por las nuevas instalaciones, pero me gustaría ya de una entrar en el tema principal. FADEAC hace poco realizó un comunicado con la declaración de emergencia en el sector. ¿Compartís el tema? ¿Cómo se encuentran? Sí, en realidad el sector está pasando por un momento, ya no es difícil, ya es crítico, por distintos factores, en realidad por todos los factores. Es una actividad en que su gran mayoría de sus costos está dolarizado o a valores internacionales, como el tema del combustible, neumáticos, repuestos, incluso mismo las inversiones, los camiones están prácticamente dolarizados. A eso le tenemos que sumar un problema ya financiero. El aumento en los plazos de pago se está extendiendo cada vez más, y eso sumado a todo esto, más al no poder trasladar los costos constantes, el constante aumento de costos trasladado a la tarifa, se termina siendo un combo complicado, y encima ahora empezó a bajar el volumen de cargas a transportar. Entonces todo ese combo está haciendo de que ya el sector no tenga mucho más margen de maniobra. ¿Vos estás percibiendo no solo preocupación, sino ya en algunos casos desesperación en parte de los empresarios por esto que decís, no solamente por la baja de carga y aumento de los costos, sino que incluso ahora con un nuevo acuerdo salarial en boga? Sí, a ver, el acuerdo salarial es una negociación y es como parte de nuestros costos, es una negociación más de todo el aumento en los costos que tenemos. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, podemos discutir formas o demás, pero en definitiva termina siendo uno de nuestros costos. Pero no es solamente el único, o sea, como te dije antes, están los insumos y combustible, que tenemos un precio atrasado de combustible con un congelamiento de tarifas que la van a trasladar en algún momento, y eso va a ser terrible para el sector. Encima es uno de los insumos que se pagan a fin de mes cuando las empresas se están cobrando a 90 y 120 días. Y la carga impositiva es terrible, las mayores, por lo menos la mayor de la que yo recuerdo, que es prácticamente insostenible hoy sostener esta carga tributaria. ¿Cómo crees que se puede revertir en el corto, mediano o largo plazo esta situación? O sea, obviamente no es una isla de transporte en el medio de la economía argentina, pero ¿hay algunas medidas en particular que se podrían aplicar? Siempre hay recursos para aplicar, o sea, la solución no va a ser rápida, no va a ser mágica. El transporte, la actividad en sí está sumergida en una economía de país y no es ajena a esa. Pero sí hay medidas desde mi punto de vista, hay medidas para adoptar a través de distintos mecanismos, de distintos impuestos, distintas facilidades para pagar los tributos, alguna especie de modificación en las tasas o bonificaciones, incluso mismo con alguna asistencia por parte de los entes recaudadores, tanto provinciales como nacionales, en ese sentido. O sea, siempre hay posibilidades de ir atenuando e ir mejorando el tema. Lo importante acá me parece más allá, o sea, ya no podemos ni siquiera pensar en planificación. Hoy estamos en un momento que no podemos ni siquiera planificar porque estamos tratando de sostenerte. Entonces ahí es donde se pone más difícil. Si uno se pone a pensar, independientemente de la franja política que lo otorgó en su momento, hubo medidas en el sector como el REFOP, como la exención en los peajes, como algunas subvenciones en un momento en los combustibles, que me parece que fueron porque el país se encontraba verdaderamente en una emergencia, y me parece que es el momento de volver a declarar la emergencia. No sé si a alguno le puede gustar o no puede gustar, pero es la realidad. Sí, tal cual. Aparte es una actividad muy crítica. O sea, todo se mueve en medio de transporte y más del 90% de las cargas se mueven en camión.
O sea que no es un dato menor. Me parecería que si vos te encontrás con una matriz productiva que tiene un alto costo en transporte, a corto plazo hay que trabajar con lo que hay. Y mientras tanto planificar a futuro y las inversiones que quizás se puedan o se quieran hacer, bueno, lamentablemente si no se pueden hacer en 5 o 10 años habrá que hacerla en 15, 20. Lo importante es hacerlo, eso está claro. Pero el tema es trabajar con lo que hay hoy. Hoy son los camiones, hoy la carga se mueve arriba del camión. Para mí hay que trabajar fundamentalmente ahí. Yo no quiero echar culpas a nadie, ¿no? Pero cuando uno habla de los dadores de carga y habla del costo de transporte, yo creo que en realidad el costo de transporte está bajando, porque en la medida que la inflación aumenta, la negociación del transportista con el dador de carga es a la baja, no es a la alta. Y contra la inflación real está cada vez siendo menor, o sea, una inflación de un 20, una negociación de un 10, de un 15, de un 5. ¿Es así o no es así? Sí, a ver, esto es lo mismo que ir al supermercado todos los meses. O sea, vos vas al supermercado todos los meses y las cosas te aumentan todos los meses. En el caso del transporte, que debe ser lo mismo que en todas las actividades, pasa lo mismo. Vas al supermercado del transporte, te encuentras que el gasoil está más caro, que el personal está más caro, que los impuestos están más caros. O sea, vivimos en un contexto de país que es similar a todos. El tema es que es una actividad crítica y lamentablemente hay que trabajarla desde ese lado, por lo menos desde mi punto de vista hay que trabajarla desde ese lado. La actividad principal de tus socios tiene que ver con el traslado de containers del puerto, ¿no? En su gran mayoría sí. Es un reflejo básicamente de la economía argentina, pero directa. Por ahí otras actividades, como estamos hablando del campo, construcción, no lo sienten tanto al momento, pero me parece que el comercio exterior, el comercio es el punto clave de cómo viene la economía, no de cómo está. Sí, yo la verdad que no soy un especialista en economía, pero lo veo con el trabajo en mi empresa. Hoy en los últimos prácticamente 30 días, quizá un poco menos, la actividad, por lo menos lo que es importación, ha bajado mucho, ha bajado considerablemente. Y a mí siempre me gustan los termómetros, me gusta verlos más allá de los números en mi empresa o en la cámara, me gusta verlos en la calle. Y te da la pauta. O sea, cuando vos ves muchos contenedores apilados en distintos lugares es porque están llenos los depósitos. Están llenos los depósitos, hay mucha importación y entonces los contenedores terminan acumulándose. Y en el transporte pasa lo mismo, o sea, un cliente me preguntaba cómo veía la actividad y yo le digo, salí a la ruta, a la puerta de tu empresa y mirá, o sea, cuando vos ves que los camiones son nuevos, pasan muchos camiones y están limpios y los faroles están sanos y camiones pintados, la actividad le está yendo bien. Cuando ves pocos camiones, los camiones sucios y los farolitos rotos, es porque la actividad lamentablemente le está yendo mal. Es un termómetro rápido y fácil de notarlo. Si tuvieras la oportunidad de estar frente, en este momento hay una cámara con una autoridad de transporte nacional que te dice, bueno, te voy a dar una de las que me pedís, ¿cuál le pedirías? Y es muy difícil porque tengo tanto para pedirle. Esto es como frotar la lámpara y que salga el genio y te diga tenés 3 deseos. No me alcanzan los 3 deseos. O sea, tenemos que trabajar tanto en tantos puntos y aparte son trabajos que quizá podemos ir mejorándolos con poco. ¿Sí? Desde alguna modificación en algún impuesto, alguna modificación en condiciones de pago, en alguna modificación también en las actividades. Nuestra actividad puntual, que me hablabas del tema puerto, todavía estamos con una deuda pendiente del transporte, se han logrado bajar muchos costos en lo que es el comercio exterior, con distintas medidas que se tomaron, pero todas son del portón para adentro, como digo yo. El transporte, el camión, todavía sigue con los mismos problemas, seguimos teniendo la misma dificultad y los mismos atrasos para entrar y salir de las terminales, para cargar. O sea, la productividad nuestra sigue muy baja. Cuando yo digo productividad no hablo solamente de bajar costos. Tenés camiones estacionados sin hacer nada. Exacto, cuando un camión tendría que estar haciendo 2 viajes por día, no llega a ser 1. Entonces, eso es productividad y ahí hay mucho para trabajar. Sé que se está modificando el puerto, que hay un plan de obras y todo, pero lamentablemente las obras van a llevar mucho tiempo y habría que trabajar antes. Pero bueno, eso es una gran deuda que todavía tenemos en ese sentido. Martín, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Pequeña pausa y continuamos aquí en el Expreso TV.